Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos una vez más a su aula virtual del área de matemática. En esta oportunidad con el tema de ampliación y reducción de figuras. Vamos a iniciar entonces observando esta imagen donde tenemos 4 barquitos, ¿no? Y la pregunta, ¿cuáles son semejantes al barquito 1? ¿Sí? Entonces estamos observando los 4 barquitos y tenemos que señalar cuál de estos es semejante al barquito 1, ¿sí? Entonces vamos a ver las características de estos barquitos para poder definir qué es semejante. Si viste mi tutorial anterior, vas a poder hacerlo con facilidad. Si no, te voy a ayudarte con la definición de semejanza. Dos figuras son semejantes si estas mantienen su forma, pero no el tamaño, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que una figura es semejante a otra si una de las figuras va a equivaler al doble o al triple o en algún caso de repente a la mitad o a la tercera parte de la figura. ¿Sí? Entonces vamos a observar los barquitos para poder determinar cuál es semejante al barquito 1. Muy bien, si ya lo lograste, la respuesta sería el barquito número 3. Muy bien. Como hemos señalado, el propósito para nuestra clase es aprender a ampliar y reducir figuras utilizando el plano cartesiano. Aquí tenemos algunas preguntas, ¿sí? Respecto a la a la imagen que tuvimos al inicio. Dice, en el barquito 1, el cuadrilátero DFG es un cuadrado, donde el segmento DE es igual al segmento EF. ¿En qué barcos no pasa esto? ¿Sí? Segunda pregunta, en el barco 1, el segmento AB mide el doble que BC. ¿En qué barco no sucede esto? C. ¿En qué barcos el ángulo A no es igual al del barco 1? D. ¿Qué figuras no pueden ser semejantes al barco 1? Y E. ¿Cuál es el único barco semejante al 1? ¿Qué factor de escala permite obtener sus medidas? Multiplicando las del barco 1. Muy bien, entonces hemos respondido esas preguntas. Si quieres volverlo a hacer, te voy a dejarte el PDF de esta exposición, ¿sí? Entonces hemos señalado que la respuesta era el barquito 3. El barquito 3 era semejante al barquito 1 porque este era el doble, ¿sí? Este era el doble al barquito 1. ¿Qué quiere decir? Que todos los lados del barquito 1, todos los lados, se han duplicado, ¿sí? Se han ampliado al doble, ¿sí? Han sido multiplicados por 2. De tal forma se obtiene el número 3. Muy bien, hemos conversado también en las clases acerca de esta página, ¿sí? El www.geogebra.org, una página en la cual podemos obtener el plano cartesiano para hacer algunos gráficos, ¿sí? Te invito a que solamente puedas explorar e investigar un poco sobre esta página. Ok, vamos a empezar entonces con la definición de ampliación de figuras. Dice, para ampliar polígonos, los componentes de cada par ordenado de sus vértices se multiplican por un mismo número diferente de 0. Recuerda, la figura ampliada conserva su forma, pero no su tamaño, ¿sí? La forma se mantiene, pero el tamaño va a cambiar, va a variar. Entonces, a eso se define también como semejanza. Reducción de figuras. Dice, para reducir un polígono, los componentes de cada par ordenado de los vértices se dividen por un mismo número diferente de 0. La figura reducida conserva su forma, pero no su tamaño. Aquí tenemos la definición de ampliación y reducción. Para ampliar una figura, los componentes de cada par ordenado van a ser multiplicados. Y para reducirlos, estos van a ser divididos. Muy bien, vamos a ver el ejemplo 1. Amplía la siguiente figura y completa la tabla. Ok, entonces primero tengo que observar la tabla, entender la regla de ampliación, ubicar las coordenadas en el plano cartesiano, ¿sí? Porque ya me están dando aquí las coordenadas de M, N, R y S, ¿sí? Entonces podría yo ya graficar ese cuadrilátero, ¿no? Entonces ya tengo aquí la figura dada, ¿sí? Ya tengo aquí el cuadrilátero que me están dando, ¿no?
Y luego completar la tabla con las coordenadas de los pares ordenados ampliados. En este caso voy a multiplicar por 2 a cada componente. ¿Sí? Entonces para m' sería 2,2 porque estoy multiplicando por 2. Recuerda que esta regla me está indicando el doble, multiplicar por 2 a cada componente del par ordenado. 2a, 2b me está indicando que multiplique por 2, ¿sí? 1,1 por 2 sería 2,2. N quedaría de la forma 8,2. 4 por 2, 8 y 1 por 2, 2. N' sería 8,2. R, ¿cuánto valdría entonces? 8,8. Muy bien. Y S, 2,8. Entonces ya tengo aquí la tabla construida, tengo ya en el plano cartesiano el primer cuadrilátero y ahora vamos a construir la figura ampliada con las coordenadas que ya hemos encontrado. Y así quedaría entonces este cuadrilátero ampliado color verde, ¿sí? Lo pueden ver. La figura dada es la de anaranjado, ¿sí? Y la figura ampliada la de color verde. Así estaría completando yo este ejercicio. Vamos a pasar entonces al siguiente ejemplo. Ok, ejemplo 2. Completa la tabla, grafica y amplía el triángulo. Otro ejercicio de ampliación, ¿sí? En este caso me dan el gráfico ya en el plano cartesiano. Sí, ya me están dando el gráfico en el plano cartesiano. Entonces yo voy a completar la tabla, ¿sí? Voy a trasladar solamente las coordenadas de este triángulo a la tabla, ¿sí? Entonces voy a empezar. El vértice A sería 1,1, el vértice B 1,4 y el vértice C 3,1. ¿Sí? Traslado las coordenadas de ese triángulo que ya me han dado en el plano cartesiano a la tabla. Ahora sí, voy a leer esta regla de ampliación, ¿sí? Que me señala 3a punto y coma 3b. Recuerda que también puede decir 3x, 3y, ¿sí? No se preocupen, solamente son términos matemáticos, ¿sí? Entonces, acá me está pidiéndome el triple, ¿sí? La regla de ampliación en este ejemplo es el triple. ¿Qué quiere decir? Que voy a multiplicar a cada componente de los pares ordenados que están dados aquí en esta tabla por 3. Entonces, ¿cómo quedaría A'? Bueno, acá aparece también con una nomenclatura A sub 1, ¿sí? Eso significa también lo mismo. A sub 1, B sub 1, C sub 1 o también A', B', C', ¿sí? Vamos a empezar entonces. El A' vendría a ser multiplicado por 3 cada componente, 3,3. ¿Sí? Muy bien, el vértice A', 3,3. El vértice B', 3,12. 1 por 3, 3 y 4 por 3, 12. Estoy multiplicando por el mismo valor a los componentes, ¿sí? Para C' entonces, ¿cómo quedaría? 3 por 3, 9 y 1 por 3, 3. Perfecto, ¿sí? Entonces ya completé la tabla. Ahora, ¿qué hago? Ubico los puntos en el plano cartesiano y voy a construir la figura ampliada. Perfecto. Vamos a verificar. Vértice A', 3,3, perfecto. Vértice B', 3,12 y vértice C 9,3. Correcto. Ampliado entonces este polígono, este triángulo ABC. Ok, vamos a ver ahora el ejemplo de deducción. Muy bien, tengo aquí también ya el gráfico dado en el plano cartesiano. Sí, ya me están dando la figura en el plano cartesiano. Otra vez lo que debo hacer es ubicar las coordenadas en la tabla. ¿Sí? Esta tabla es muy importante, por favor, llenarlo correctamente, ¿sí? Para luego construir el gráfico ampliado o reducido correctamente, ¿sí? Vamos a empezar entonces. El vértice A corresponde al par ordenado 12,10. Perfecto. El vértice B corresponde coordenadas 12,6. Muy bien. El vértice C corresponde coordenadas 8,6. Muy bien. Y al vértice D le corresponde las coordenadas 8,10. Ya está. Ya hemos ubicado las coordenadas del gráfico que está en el plano cartesiano. Ahora vamos a completar la tabla colocando
los nuevos vértices, A', B', C', D'. Pero la regla en este caso me dice A medios, punto y coma, B medios. Claro, porque yo voy a reducir, en el ejemplo también me dice reducir. Y en la definición de reducción de figuras hemos señalado que debemos dividir, ¿sí? Para reducir una figura debo dividir a los componentes de cada par ordenado. Entonces, ahora la regla me está indicando que voy a dividir entre 2 cada componente, ¿sí? De este par ordenado. Entonces, para el vértice A' ya no va a ser 12,10, sino será la mitad de cada componente. Eso significa 6,5, ¿sí? La mitad de 12 es 6, la mitad de 10, 5. Para B', la mitad de 12, 6 y la mitad de 6, 3. Ahí tengo el segundo par ordenado que corresponde al vértice B'. Para C, 8,6, la mitad será 4,3. ¿Sí? La mitad de 8, 4 y la mitad de 6, 3. Y por último, el vértice D le corresponde los componentes 4,5. ¿Sí? Ese sería el par ordenado entonces correspondiente al vértice D. Ahora lo único que debo hacer es trasladar a mi plano cartesiano, ubicar las coordenadas y construir la figura reducida, ¿sí? La cual me va a quedar de esta forma. Ahí está. A, prima, 6,5, verifico, sí, 6,5, B, 6,3, C, 4,3 y D, 4,5. Entonces, con este ejemplo estamos haciendo la reducción de figuras. Muy bien. Espero que te haya gustado la clase. Estamos trabajando ampliación y reducción de figuras, construyendo gráficos, ¿sí? Me despido de ustedes entonces. Viva Jesús en nuestros corazones por siempre.